Durante casi 30 años, el público mundial dio por sentado que comprendía a la perfección la desgarradora historia de la princesa Diana. El fatal accidente, el acoso implacable de los paparazzi, el profundo dolor y el funeral televisado. Cada elemento se transmitió repetidamente, quedando grabado en la conciencia colectiva. Sin embargo, en medio de todo ese ruido, una voz íntimamente ligada permaneció en silencio. Pertenecía a alguien que compartía su linaje, sus años de formación y una agonía perdurable que el tiempo no pudo borrar. Hoy Charles Spencer finalmente se sincera, no desde la perspectiva distante de un historiador, sino a través de la mirada de un hermano menor afligido que nunca sanó del todo. Las verdades que comparte no están sensacionalizadas para lograr un efecto dramático. Son profundamente desgarradoras porque son fundamentalmente humanas, ordinarias e irreversibles. Una vez que se comprende su perspectiva, la tragedia de Diana adquiere una dimensión completamente nueva. Charles Spencer ha soportado el vacío dejado por su hermana durante casi la mitad de su vida, un dolor que se resiste a sanar. Nunca describe esta pérdida como una carga que se aligera con el tiempo. En cambio, la describe como una herida eternamente abierta, fija e irresoluble. Al reflexionar recientemente sobre el fallecimiento de Diana, evitó la prosa florida. Simplemente la comparó con una amputación física, una extremidad cercenada que nunca se regenera, independientemente de las décadas que transcurran. Para él, Diana era mucho más que un ícono mundial venerado por las masas. Fue su primera confidente, la guardiana de sus recuerdos de infancia y la cómplice de su singular sentido del humor mucho antes de alcanzar la fama mundial. Su crianza compartida significó que ambos afrontaran las mismas fracturas familiares, los mismos vacíos emocionales y la prematura comprensión de que las apariencias a menudo eclipsaban los sentimientos genuinos. Esa profunda conexión no desapareció cuando ella alcanzó el estrellato. Simplemente se volvió mucho más difícil de proteger. Charles aclara que perder a un hermano conlleva una devastación particular, porque se espera que los hermanos te acompañen a lo largo de toda tu vida. Mientras los padres envejecen y los hijos forjan sus propios caminos, los hermanos son los testigos definitivos de tu ser original. Por consiguiente, cuando Diana falleció, Charles no solo perdió a una hermana, perdió a la última persona que recordaba auténticamente al niño que solía ser. Con el paso del tiempo y el fallecimiento de sus padres, la magnitud de esa pérdida se intensificó. Aunque sentía un profundo afecto por sus hermanas mayores, ellas pertenecían a una época diferente en la historia de la familia. Diana fue quien recorrió ese capítulo específico de su juventud a su lado, y ese vínculo irreemplazable se rompió para siempre. Durante años después de la tragedia, Charles confiesa que su primer instinto fue llamarla. Cada vez que recordaba algo gracioso o algo repentino, su reflejo innato era contactarla. Entonces, el peso aplastante de la realidad lo abrumaba, recordándole que esa línea telefónica permanecería muerta para siempre. Ese impulso automático, señala, nunca desaparece del todo. Simplemente se transforma en un eco más silencioso y opresivo. Este dolor no irrumpió en su vida en 1997 y se esfumó. Se instaló permanentemente, alterando fundamentalmente su percepción del tiempo, los lazos familiares y el recuerdo. Se convirtió en la base de todo lo que finalmente expresaría cuando la mirada del mundo se volviera hacia Diana, a menudo ajena al inmenso precio que se había cobrado a quienes más la amaban. Charles Spencer apenas había salido de la adolescencia cuando la vida de su hermana se transformó irrevocablemente, exponiéndola al implacable escrutinio mundial a una edad en la que la mayoría de las personas apenas están descubriendo su identidad. De repente, se vio obligada a proyectar una perfección absoluta ante una audiencia global. Desde la perspectiva de Charles, esta metamorfosis carecía de glamour. Se sentía intrínsecamente peligrosa. Casi de inmediato, la fascinación del público pasó de la admiración genuina a un agresivo sentimiento de posesión.
Dejó de ser simplemente Diana para convertirse en propiedad de los medios, la familia real y la insaciable imaginación del público. Mientras que los observadores externos veían su ascenso como un cuento de hadas, quienes formaban parte de su círculo familiar experimentaban la inquietante realidad de ver a un ser querido desvanecerse gradualmente tras unas expectativas implacables a las que nunca había dado su consentimiento. Charles recuerda vívidamente el comienzo de esta era, las multitudes, los flashes y la mirada asfixiante de los curiosos que seguían cada uno de sus pasos. Incluso entonces sentía una profunda inquietud, pues reconocía que algo andaba fundamentalmente mal. El escrutinio era interminable, intrusivo y completamente desprovisto de empatía. Lo que más le perturbaba era la alarmante velocidad con la que Diana fue despojada de su humanidad, transformándose de persona en una mercancía altamente rentable. Impulsado por el instinto fraternal, Charles sintió una necesidad imperiosa de intervenir. Anhelaba protegerla de maneras que el sistema establecido se negaba rotundamente a hacerlo. Recuerda enfrentarse directamente a los fotógrafos, no como un aristócrata con título nobiliario, sino como un hermano enfurecido que presenciaba cómo trataban a su hermana como una presa. Estos encuentros no eran negociaciones calculadas, eran choques explosivos impulsados por un miedo creciente. Pronto comprendió que no existían límites reales entre Diana y las lentes que la acosaban. Con el paso de los años, su aprensión se intensificó. Las penurias íntimas de Diana se transformaban rutinariamente en espectáculos públicos. Sus agonías más profundas eran diseccionadas, reempaquetadas y explotadas con fines lucrativos. Carlos observó impotente cómo las narrativas periodísticas se volvían cada vez más duras, insensibles y deshumanizantes. Un incidente concreto poco antes de su muerte permanece grabado en su memoria. Una publicación imprimió un artículo tan cruel que despojó a Diana de la poca dignidad que le quedaba. Negándose a permanecer como un mero espectador pasivo, Carlos reaccionó con vehemencia. Escribió una furiosa refutación, entablando una confrontación directa que puso al descubierto la aterradora desconexión que existía entre los distintos sectores de los medios de comunicación. Para estos medios, Diana ya no era un ser humano, era simplemente contenido lucrativo. Sin embargo, lo que atormentaba a Carlos aún más que la brutalidad de los medios era la flagrante falta de defensa institucional. El aparato real que rodeaba a Diana poseía un poder inmenso, recursos ilimitados y autoridad suprema, pero nada de ello se movilizó para protegerla. En cambio, quedó profundamente vulnerable, divorciada, alienada y perseguida sin descanso. Carlos percibió esta realidad con total claridad, incluso cuando la mayoría se negaba a reconocerla. Simplemente se esperaba que Diana soportara la aplastante presión en silencio, mantuviera una gracia impecable y absorbiera el golpe emocional sin proferir una sola queja. Esta cruda constatación le inculcó una convicción permanente, la creencia de que Diana había sido sistemáticamente abandonada mucho antes de aquella fatídica noche en París. Para Carlos, su muerte prematura no fue una tragedia aislada, sino la inevitable culminación de años de negligencia institucional, explotación despiadada y silencio ensordecedor. En consecuencia, cuando ese silencio finalmente se rompió, el clamor resultante no sería nada suave. Con Diana muerta, Carlos ya no hablaría simplemente como un hermano ansioso. Alzaría la voz como testigo presencial de su tormento, su profunda soledad y el sistema que permaneció impasible mientras todo se desarrollaba. Para Charles Spencer, el momento exacto en que su hermana falleció no se anunció con sirenas estridentes ni grandes algarabías. En cambio, se coló sigilosamente en su vida, a través de una llamada telefónica nocturna que rompió la tranquilidad de la madrugada a kilómetros de Londres. El primer timbre lo despertó sobresaltado. La voz al otro lado de la línea era notablemente serena, pausada y escalofriantemente fría.
La persona que llamaba simplemente dijo que había habido una colisión de vehículos en París y que Diana había sufrido heridas graves. No había nada más, ni palabras de consuelo, ni respuestas definitivas, solo datos fragmentados suficientes para desatar un terror absoluto. Charles se incorporó de golpe en la cama, con los sentidos en alerta máxima. Sus pensamientos se adelantaron a los escasos detalles. Un accidente, París, los paparazzi. No necesitó más explicaciones para reconstruir la historia. Durante años, había sido un espectador impotente mientras Diana era perseguida y acorralada sin descanso. Había protestado vehementemente, presentado quejas y advertido con vehemencia que aquella persecución implacable solo podía culminar en tragedia. Ahora, la pesadilla que había intentado desesperadamente evitar se desarrollaba en tiempo real. El tiempo parecía detenerse y cada minuto que pasaba se convertía en una agonía eterna. Se preparó para la inevitable llamada, plenamente consciente de que llegaría, pero aterrado por las noticias que traería. Cuando el teléfono finalmente volvió a sonar, el tono de la conversación había cambiado drásticamente. Toda duda anterior se desvaneció. Diana no había sobrevivido. Charles explicaría más tarde que su reacción inmediata no fue una simple conmoción, sino un colapso psicológico total. El cerebro humano se rebela intrínsecamente contra palabras de una fatalidad tan devastadora. Experimentó ese intervalo fugaz y tortuoso en el que la realidad aún parece maleable. Un segundo suspendido en el que uno espera que quien llama se retracte y deshaga milagrosamente el horror recién expresado. Pero no hubo retractación. Su hermana se había ido para siempre. Sin embargo, su profundo dolor no llegó solo. Se unió instantáneamente a una furia cegadora y afilada como una navaja que sabía con precisión dónde apuntar. A ojos de Charles, esto no era un giro arbitrario del destino. Era el clímax letal de una cacería implacable que se había extendido durante años. Estaba completamente convencido de que Diana había sido llevada al límite por las mismas entidades que se habían aprovechado parasitariamente de su existencia. Las lentes invasivas, las expectativas asfixiantes, la flagrante falta de refugio y el fracaso total de quienes ostentaban el poder para intervenir cuando más lo necesitaba. No hubo absolutamente ningún respiro para asimilar esta pérdida monumental, incluso antes de que el público en general fuera informado del fallecimiento de Diana. La maquinaria del Estado ya estaba en marcha. Se ultimaron decisiones, se trazaron planes y se activaron protocolos rígidos. Carlos se vio repentinamente inmerso en un aparato burocrático que le pareció increíblemente estéril, rígidamente metódico e inquietantemente ajeno a la tragedia humana visceral que lo sustentaba. Mientras el mundo se preparaba para llorar a un ícono querido, él luchaba por comprender cómo la hermana con la que había crecido, la mujer con la que compartió bromas privadas, recuerdos entrañables y toda una vida de historia íntima, había sido condensada abruptamente en una noticia de última hora. Y a medida que transcurrían las interminables horas, una segunda constatación, quizás aún más escalofriante, comenzó a arraigarse. La narrativa que estaba a punto de ser transmitida al mundo no sería escrita por las personas que realmente amaban más a Diana. Mientras una profunda tristeza embargaba al círculo íntimo de Diana, un fenómeno totalmente inesperado y completamente distinto se desarrollaba en el escenario mundial. A medida que la trágica noticia se difundía por los medios, la reacción del público fue instantánea y explosiva. Multitudes de ciudadanos desconsolados inundaron las calles. Montañas de ofrendas florales aparecieron frente a las residencias reales, junto con miles de cartas manuscritas que aumentaban exponencialmente con cada hora. Desconocidos se abrazaban abiertamente para llorar. No se trataba de una muestra de duelo calculada y formal, era una explosión visceral, espontánea y abrumadora de dolor colectivo. Sin embargo, en el epicentro de este dolor monumental,
La institución a la que Diana había estado ligada no ofreció más que silencio. Durante varios días angustiosos, no hubo reconocimiento oficial, ni transmisión inmediata a las masas afligidas, ni evidencia tangible de que la monarquía participara del profundo dolor de la nación. La familia real permaneció aislada lejos de Londres, física y emocionalmente apartada de la multitud, mientras todo un país buscaba desesperadamente orientación y empatía durante un período de conmoción sin precedentes. Lo que inicialmente generó confusión se cristalizó rápidamente en un amargo resentimiento. El silencio del palacio no se percibió como una contención digna, sino como un desapego insensible y deliberado. Desde la perspectiva de Charles Spencer, este silencio glacial hirió profundamente. Aunque Diana se había desvinculado formalmente del aparato real, seguía siendo la madre de 2 jóvenes príncipes y una figura adorada por el pueblo. La flagrante falta de empatía pública no hizo sino confirmar lo que Charles había sospechado durante años, que Diana había sido exiliada emocionalmente mucho antes de su muerte, tratada constantemente como una molestia en lugar de una valiosa responsabilidad familiar. Mientras tanto, tras puertas fuertemente custodiadas, 2 niños asimilaban la catastrófica realidad de la muerte de su madre. Los príncipes William y Harry se encontraban apartados del foco mediático y de la multitud llorosa, pero no podían escapar de la abrumadora gravedad del momento. Carlos comprendería más tarde lo desconcertantes que debieron ser aquellos días oscuros para sus sobrinos. Afuera, el mundo entero se lamentaba con angustia. Dentro de la burbuja real, sin embargo, el duelo era silencioso, estrictamente regulado y, extrañamente, inexpresado. A medida que crecía la indignación pública, incluso la prensa históricamente leal comenzó a cuestionar abiertamente la conducta de la corona. Los titulares incendiarios exigían responsabilidad y transparencia. El público exigía saber por qué la bandera no ondeaba a media asta y por qué ninguna figura importante se había dirigido a la nación desconsolada. La marcada dicotomía entre la legendaria calidez de Diana y el estoicismo gélido de la clase dirigente se hizo imposible de ignorar. Finalmente, el silencio se rompió cuando se emitió un discurso televisado. El discurso se caracterizó por una redacción meticulosamente elaborada que reconocía la singular humanidad de Diana y su profunda dedicación a sus hijos. Para una parte del público, representó un puente de conexión sumamente necesario. Para muchos otros, sin embargo, el gesto llegó demasiado tarde. Para entonces, la brecha psicológica ya estaba profundamente arraigada. Mientras se ultimaban los preparativos para el monumental funeral de Diana, Charles Spencer se aferraba a la convicción de que existía al menos un límite de decencia básica que no se traspasaría. Creía que, independientemente de la formalidad de la ceremonia o de la magnitud de la audiencia mundial, los jóvenes hijos de Diana estarían a salvo de cualquier trauma psicológico adicional e innecesario. Esa reconfortante suposición se hizo añicos en el instante en que le informaron de que se esperaba que William y Harry marcharan detrás del féretro de su madre. Su repulsión fue instantánea y absoluta. Rechazó la propuesta rotundamente. La sola idea de exhibir a 2 niños profundamente traumatizados ante miles de cámaras durante los momentos más oscuros de sus jóvenes vidas le pareció un acto de crueldad inconcebible. Para Carlos, esto no era una cuestión de honrar la tradición, sino un acto de flagrante explotación. Argumentó con vehemencia que la propia Diana se habría horrorizado ante la idea. Insistió apasionadamente en que el profundo dolor de un niño por la pérdida de un ser querido jamás debería ser instrumentalizado como espectáculo público, especialmente en el caso de los varones, que apenas comprendían la irreversibilidad de su pérdida. Lo que siguió no fue una conversación cortés, sino una feroz batalla de resistencia. Carlos se resistió, cuestionando con vehemencia la lógica detrás del mandato y exigiendo una revocación inmediata.
Más tarde comparó la experiencia con golpear con los puños una pared de ladrillos. La respuesta que recibió fue inquebrantable, estrictamente procedimental y completamente impasible. El itinerario, le dijeron, ya estaba decidido. Entonces, el palacio emitió un comunicado que lo cambió todo. Le dijeron explícitamente que los propios chicos habían solicitado hacerlo. Ante esta afirmación, Carlos dio marcha atrás. Si Guillermo y Enrique hubieran expresado sinceramente su deseo de emprender la extenuante marcha, él no interferiría. Se negó a privarlos de su autonomía durante un período tan delicado. Creyendo que estaba respetando sus deseos personales, retiró a regañadientes su oposición, sin saber que la decisión nunca había sido realmente suya. Años después, la cruda verdad salió a la luz. El príncipe Enrique revelaría públicamente que nunca les habían preguntado, simplemente les habían informado. Para un niño de 12 años, negarse era imposible. Carlos tuvo que lidiar con la desagradable constatación de que había sido engañado activamente, un tormento persistente que nunca lo abandonó. Había cedido en un asunto por el que habría luchado hasta el final si hubiera conocido las circunstancias reales. Cuando amaneció el día del funeral, reinaba una profunda desesperación. Mientras la solemne procesión avanzaba, Charles caminaba junto a sus sobrinos, sufriendo al verlos cargar con un peso que ningún niño debería soportar. El mundo entero elogiaba su entereza, pero Charles la reconocía por lo que realmente era, una absoluta insensibilidad. La ausencia de lágrimas no era una muestra de resiliencia, sino un síntoma de un profundo shock. Cada paso doloroso reforzaba su sentimiento de fracaso, no personal, sino institucional. Había perdido a su querida hermana y ahora veía cómo sus hijos perdían su derecho fundamental a llorar en privado. Mientras las cámaras captaban un espectáculo histórico, Charles era testigo de un daño psicológico irreparable. Dentro de los sagrados muros de la abadía de Westminster, Charles Spencer se presentó ante el mundo y pronunció un discurso que casi nadie esperaba. Se negó a ofrecer una despedida pulcra y convencionalmente cortés. Descartó las frases cuidadosamente neutrales. En cambio, habló con la voz cruda que había reprimido durante años. Con audacia catalogó a Diana como la mujer más perseguida de su tiempo, presentando esto no como una exageración, sino como un hecho innegable. Articuló cómo había sido perseguida, escrutada y juzgada sin piedad alguna. Sus conmovedoras palabras no buscaban compasión. Eran una exigencia directa de rendición de cuentas. Dejó bien claro que Diana no necesitaba títulos para importar, enfatizando que su verdadero poder emanaba de quién era, no de su posición dentro de la jerarquía. Entonces, llegó la frase decisiva que cambió instantáneamente el ambiente en la sala. Carlos prometió públicamente que la familia de Diana haría todo lo posible por proteger a sus hijos, asegurándoles que pudieran crecer con libertad, imaginación y una profunda seguridad emocional. Esto fue mucho más que una promesa simbólica. Fue un desafío directo, una pregunta abierta sobre si el formidable sistema que los rodeaba era realmente capaz de lograrlo por sí solo. La reacción que siguió fue sin precedentes. Los aplausos estallaron en un espacio sagrado donde no tenían cabida. No era protocolo, era puro instinto. La gente reconoció la verdad en el momento en que la escuchó. Sin embargo, Charles haría más tarde una dolorosa confesión. Cumplir ese voto sagrado nunca fue del todo posible. William y Harry ya estaban profundamente integrados en una estructura demasiado poderosa como para poder escapar de ella. Por mucho que los quisiera, su futuro se decidía en gran medida sin su participación. Pasaron los años y el mundo siguió su curso. Pero el impacto de aquel funeral nunca se desvaneció para los chicos que caminaron tras el ataúd. Harry hablaría con franqueza sobre cómo aquel momento lo marcó, cómo lo llevó a reprimir sus emociones, alteró su comprensión del deber y le dejó cicatrices que resurgían cada vez que las cámaras lo seguían demasiado de cerca. Cuando finalmente decidió romper lazos con la institución que definía su vida, no presentó su partida como un acto de rebeldía, sino como una protección vital.
Habló de la historia repitiéndose, de ver cómo los mismos patrones destructivos que habían atrapado a su madre comenzaban a rodear a su propia esposa. Sin embargo, a diferencia de Diana, señaló que poseía una ventaja crucial. Él sí podía irse. ¿Crees que la historia de la princesa Diana habría tenido un desenlace diferente si alguien la hubiera escuchado antes? ¿Y crees que Harry tomó la decisión correcta al marcharse? Comparte tu opinión en los comentarios. Si esta historia te conmovió, no olvides darle a me gusta, suscribirte y seguir la conversación con nosotros.